Cuatro hemos hablado de este acuerdo por Chile, ¿cierto? Desde el inicio de nuestro noticiario con este nuevo proceso constitucional, con algunas modificaciones, con los cambios. Ya no hablamos de convención constitucional, ahora vamos a hablar de un consejo constitucional, con este consejo integrado por 50 personas, ¿no? Va a votar la ciudadanía de manera obligatoria, integrada también por 24 expertos que serán designados por el Congreso, 12 por la Cámara, 12 por el Senado. Sigamos ahondando, ¿no? De acuerdo a este nuevo proceso, queremos conversar con Mario Herrera, académico de la Universidad de Talca. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Hola, Mario. Hola, Mario, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por este diálogo. Mario, lo primero, hay algunos que señalan que después de estos 3 meses, ¿no? De diálogo, de negociaciones también, hay un triunfo de la política, ¿no? Con la firma de los partidos políticos que llegan a este acuerdo, incluso con los 3 movimientos, ¿no? Con demócratas, con movimientos amarillos por Chile, UNIR también, donde no están, recordemos, en esta firma el Partido Republicano y el Partido de la Gente. ¿Es finalmente un triunfo de la política chilena? Sí, efectivamente eso, es un triunfo de la política, es un triunfo de la generación de los acuerdos. Este acuerdo constituyente, a diferencia del anterior, incluye al Partido Comunista, por tanto es un acuerdo más amplio en términos de cantidad de partidos. El Partido Comunista es uno de los partidos, además del presidente, por lo tanto era esperable que no se marginara del proceso constituyente. Es un triunfo además en términos de una expectativa que tiene la persona, que tiene la gente sobre la generación de acuerdos. Se generan acuerdos para poder iniciar procesos constituyentes, que eso es algo bastante inédito además a nivel mundial. Es un acuerdo democrático para poder iniciar un proceso constituyente con ciertas características. Mario, costó harto, y costó seguramente porque se hizo harto cálculo también político, en 2 sentidos: no repetir los errores del proceso anterior, pero también ver cómo las fuerzas políticas iban a estar representadas en este acuerdo. Desde ese punto de vista, y tú que también eres un experto electoral, ¿quién gana o a quién favorece este acuerdo? No sé si se puede hacer alguna proyección, por ejemplo, de la elección del 23 de abril. Muchos dicen que va a estar necesariamente condicionada más que por el apruebo o rechazo de entrada, por el apruebo o rechazo de salida. No sé si compartes esa mirada. Sí, efectivamente es así. Gran parte de la discusión que ha tomado la agenda estas últimas semanas ha sido una discusión por el tamaño de este consejo, de esta convención. Y esa no es una discusión solamente con fines de entender cuántas personas son, sino que que eso tiene implicancias políticas e implicancias electorales. Se van a utilizar las mismas circunscripciones regionales que se utilizan para la elección de senadores, lo cual implica de que en 6 de las 16 circunscripciones senatoriales vamos a tener consejeros electos por un sistema binominal. ¿Qué es lo que implica eso? Que se van a producir ciertos empates. Esto tiende además a privilegiar a las grandes coaliciones por sobre los partidos más pequeños o por sobre las aventuras de independientes, si es que se utiliza el mismo sistema DONT sin la creación de listas de independientes, con lo cual se asegura cierto piso para la elección de este consejo. Y este es un consejo que además va a estar blindado por un comité de expertos y por un comité técnico que va a hacer la revisión final del texto constituyente. Gracias. Mario, y hablemos de los plazos. Este nuevo trabajo del Consejo Constitucional no debería superar los 6 meses. ¿Es, a tu juicio, un plazo prudente o deberíamos en el camino irse enredando un poco la cosa? Sí, el plazo, a mí me parece correcto. El CERVEL ha dicho que tiene cerca de 3 meses para poder organizar una elección. Estaríamos con la elección de estos consejeros en el mes de abril, y tras lo cual se iniciaría el nuevo plazo. Ahora, este nuevo consejo no se va a iniciar como se inició el primero, es decir, con una hoja en blanco, sino que se va a iniciar primero con 12 bordes que se establecen dentro de este acuerdo constituyente y que van hacia las cuestiones más polémicas que tuvo el primer proceso, dentro de lo cual se incluye, por ejemplo, el hecho de que Chile tenga que ser bicameral, de que tenga 3 poderes, de que sea un país unitario, etcétera, que fueron parte de los elementos de mayor discusión del primer proceso. Eso es lo primero. Y lo segundo es que dentro de ese plazo ellos van a trabajar sobre el texto que redacte esta comisión de expertos, que va a ser como una especie de anteproyecto constitucional, que va a contener las ideas matrices y algunas de las partes que en definitiva se van a transformar en el texto final. Lo cual significa que en un plazo de 6 meses, si es que consideramos que la convención anterior lo hizo 9, parece ser un plazo prudente en ese sentido, considerando que ellos se van a dedicar directo a la votación de los artículos y no a la redacción de un reglamento y posteriormente a la discusión del texto desde cero.
Claro, hay dudas, también inquietudes que de inmediato surgen, Mario. Por ejemplo, ¿qué te parece a ti, ¿no? Dentro de este proceso? Primero, la elaboración de un anteproyecto por esta comisión de expertos, que luego será votado por el Consejo Constitucional. Si no hay un quórum de acuerdo a estas propuestas, eso será trasladado a una comisión mixta, ¿no? Con votos de ambas organizaciones, ¿no? ¿Qué te parece a ti eso? Sí, es una forma de darle el papel que tienen que jugar estos expertos. Se ha dicho que va a ser como una especie de convención mixta, pero no es tan así, porque la verdad es que van a tener roles diferenciados. Los expertos van a trabajar en el anteproyecto y los consejeros van a tomar las decisiones en función de ese anteproyecto. Van a tener una función, si uno quiere verlo así, más legislativa, mientras que los expertos van a tener más de propuesta. Ahora, lo que tú dices es importante, que es esta capacidad no solamente de voto, sino que además de veto con respecto a el nuevo texto constituyente. Y eso efectivamente lo tienen los expertos. Lo que hay que considerar ahí, y ese es un elemento de discusión, es qué tan neutrales o qué tan imparciales pueden ser estos expertos. Si que consideramos que en realidad la noción de un experto no es una noción necesariamente imparcial, ellos tienen una posición sobre los temas, por lo tanto van a ir a discutir sobre sus posiciones para redactar ese anteproyecto constituyente y posteriormente, cuando finalice este proceso, realizar la revisión final del texto. Mario, ¿esto es una especie de tutelaje, digamos, al proceso? Algunos han hablado de una democracia tutelada, algunos han hablado de cocina directamente y otros dicen no. Hay muchos países del mundo que han dejado en manos de expertos, y en este caso, además de personas electas democráticamente, la redacción de sus constituciones y cabe perfectamente dentro de los parámetros democráticos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, mira, las dos cosas son ciertas. Este es un tutelaje y no tiene solamente un tutelaje, sino que tiene un doble tutelaje, porque además de esta comisión de expertos hay un comité técnico después que va a hacer la revisión, donde hay una restricción incluso en términos de profesión. Son juristas, son 14 juristas que van a formar parte de ese último comité que le da la revisión final al texto. Pero también es algo que existe en el resto de los países del mundo. Hay que entender que las personas que sean electas para ese fin no necesariamente son personas expertas en temas constituyentes, no necesariamente son personas expertas en cada uno de los temas que tienen que ir incluidos dentro de la convención. Entonces estos expertos actúan como una especie de atajo informacional, al ser personas formadas para ese fin, personas que sean expertas en procesos constituyentes, en constituciones, en las partes que en definitiva tiene que tener el texto. No solamente es un tutelaje, sino que también tiene algo también de apoyo y asesoría técnica, que es la misma que reciben, por ejemplo, los diputados y los senadores dentro del Congreso, solamente que acá con atribuciones formales y con capacidad de voto y veto. Claro, se habla de personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica y o académica, ¿no? Y quienes van a ser designados por el Congreso, los 12 por la Cámara y 12 por el Senado. ¿Puede ser un eufemismo eso, no? Porque van a ser finalmente designados por los partidos también, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, va a ser en relación a la correlación de fuerzas que tienen dentro del Congreso. Por lo tanto, expertos neutrales no van a ser. Van a ser personas que conocen sobre el tema, probablemente sí, pero pensar de que van a ser personas imparciales que van a ir a formarse una opinión dentro de ese comité, francamente no va a ser así. O sea, y es la forma además en la que se puede hacer. Si los expertos no tienen necesariamente posiciones neutrales sobre temas, son precisamente personas con posiciones y por eso van a estar ahí, para poder contrapesar la posición de uno con otro en un diálogo que se supone que va a ser más técnico que político. Ya, y yo me imagino que además esa correlación de fuerzas que se va a dar entre los expertos debiese alinearse con la correlación de fuerzas que haya entre las personas electas. Aquí no es mirarlos como organismos que se enfrentan, sino que son parte un poco de lo mismo. Me imagino que la diferencia es que los expertos van a tener la base técnica, teórica, y las personas, ciudadanos comunes electos no, pero se irán a alinear en su mirada, ¿no? En su, no sé, la manera ideológica como enfrenten la nueva Constitución. Sí, así es precisamente el propósito. Es como una especie de crear una especie de jurado que representa la población, al pueblo, versus el juez, que es la persona que conoce del derecho y va a dictar la sentencia. Acá sería como algo parecido. Yeah. Vamos a tener personas que van a redactar el anteproyecto y personas que son las que van a decidir si eso es lo que representa a Chile o no. Bien, pues Mario Herrera, académico de la Universidad de Talca, te queremos agradecer. Hay un montón de otras cosas que tenemos que desmenuzar. Esto además tiene que pasar por el Congreso, así que vamos a ver si se va a respetar exactamente cómo ha quedado este acuerdo, dónde están la mayoría de las fuerzas políticas, salvo republicanos, el Partido de la Gente, también lo decíamos, que podrían tener alguna mirada distinta. Ya han criticado de antemano, digamos, cualquier tipo de acuerdo, así que vamos a estar también muy pendientes de la tramitación para darle curso a este nuevo proceso constituyente. Te agradecemos mucho por esta entrevista, que te vaya muy bien, un buen día. Gracias, Mario.